Ya. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Primera de Corintios. Los que estudian más la Biblia dicen que no es Primera de Corintios, es primera carta a los Corintios. No de Corintios, sino a los Corintios. Podríamos decir también primera carta a los granadinos en esta mañana. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. En esta mañana el mensaje que tengo de parte del Señor se titula La locura de la predicación. El hombre en su propia sabiduría no puede conocer a Dios. Por lo tanto, Dios dice que como en la sabiduría no conoció el hombre a Dios, ahora al Señor le ha placido, le ha agradado, es su voluntad, es decir, es su santa gana, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bien, ¿qué es predicar? Vamos a ver una definición de lo que es predicar o predicación. Predicar es comunicar en forma de discurso oral. La verdad bíblica debe ser el contenido de la predicación. Y la predicación se presenta de forma de discurso oral. Eso es una definición de predicación o de predicar. Mira qué interesante, un puritano antiguamente llamado Thomas Watson decía: fue por los oídos que nuestros primeros padres escucharon a la serpiente y por eso perdimos el paraíso. Y es actualmente también que por los oídos podemos escuchar la palabra santa de Dios, y es que entonces nosotros podemos alcanzar el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces mira si es importante la predicación de la palabra. Dios nos va a salvar por medio de su glorioso evangelio, por su obra en la cruz, por su mensaje de salvación. Y el medio que Dios usa para que eso llegue a nuestras vidas es la locura de la predicación. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz.
¿Por qué es tan importante la predicación? Porque es de total trascendencia, de vital trascendencia que nosotros podamos oír. Porque por el oír es que tú y yo nos jugamos nuestra eternidad. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Normalmente el Señor me lleva a hacer puentes y contactos con personas incrédulas, pero son puentes y contactos que tienen una duración de mínimo 2-3 años. Hace poco estaba con una persona con la que tengo ya un seguimiento de unos 2 años por lo menos, y claro, cada vez le tengo que hablar de parte del Señor más claro, más directo, porque el puente se hace fuerte para meter lo máximo que podamos meter. Y llegó un momento en la conversación que le tuve que explicar, digo, mira, si 5 rebaños de ovejas distintas, de distintos pastores, coinciden en el campo y se entremezclan entre ellos, ¿tú crees que ese lío y ese caos tiene solución? Y le estuve explicando que si cada uno de los pastores de esos rebaños distintos se ponen a silbar y a llamar y a cantar con su voz, digo, ese lío de ovejas se van a ir desenredando y cada rebaño, cada oveja se va a ir con su pastor correspondiente. Y él me decía, qué interesante. Digo, sí. Ahora te voy a decir algo más interesante todavía. Yo te estoy predicando el Evangelio. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Y le dije, si tú eres oveja del Señor, tú vas a oír la voz del buen pastor, no a mí, sino la voz del buen pastor, y vas a responder. Pero tengo que decirte que si tú no oyes la voz del buen pastor, eres una cabra. ¿Cómo? Sí, una cabra. Y pude decirle, cada vez creo más en el milagro de la salvación, que realmente es un milagro. Cuando dice el Evangelio, dice la palabra que no es de todos el Evangelio. Es un milagro. Que la luz resplandezca en las tinieblas, que el Señor descorra el velo de nuestro entendimiento. Nosotros no podemos salvar a nadie. Solo el Espíritu Santo puede dar convicción de justicia, de pecado y de juicio. Él es el único que puede salvar. Y le dije, yo te estoy predicando, si eres una oveja le vas a seguir, y si no le sigues es que eres una cabra. Respecto al mensaje y la predicación que estamos tocando en esta mañana, unos lo adulteran. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se está adulterando el mensaje hoy día? Unos lo adulteran, otros lo diluyen, lo rebajan, otros tienen temor de predicarlo como realmente es, otros lo sustituyen por estrategias humanas, otros predican, como decía el apóstol Pablo, otros evangelios. No es que haya otro evangelio, sino que lo están adulterando. ¿Y en dónde desemboca todo eso, querido hermano y amigo que me oye en esta mañana? Todo eso puede desembocar en congregaciones que se llenan de gente, pero que no han nacido de nuevo, que no se han arrepentido de sus pecados porque nunca han oído ni han recibido el verdadero evangelio de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no quiero que tú y yo seamos una congregación o una iglesia llena de gente. No me olvidaré, en cierta ocasión en Miami con Daniel, con Pacha, estábamos en una iglesia, una congregación bastante grande, bastante atractiva visiblemente. Y recuerdo que le dije a Daniel después del culto, digo, Daniel, ¿cuánta gente? ¿Verdad? Y me miró y me dijo, sí, hijo, sí, gente. Y yo no quiero que el Señor nos mire y diga, ahí hay gente. Yo quiero que el buen pastor nos mire y diga, ahí están mis ovejas.
y que nosotros podamos decir ovejas de su prado somos, y no como un pasto que no sea verde, que no sea rico, que no sea limpio, que no sea puro, no como ningún pasto al que mi buen pastor me quiera llevar. Ahora, hay con buenas intenciones muchas veces el hombre con estrategias humanas, sin mala intención, va a desviar y a torcer muchas almas. Déjame decirte, querido hermano, algo muy importante. Si queremos atraer a las almas al Señor y a Jesucristo con métodos carnales, recuerda bien, tendremos que mantenerlo siempre con métodos carnales. Predica el Evangelio. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica a Jesucristo. El apóstol Pablo decía, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Y extiende un currículum impresionante. Pero él llega a decir, cuando el Señor se me reveló, yo no consulté enseguida con carne y sangre, sino que estuvo 3 años apartado en Arabia, estuvo ministrado por el Señor. Y luego fue a los que eran de buen nombre y eran columnas y baluartes como Pedro, Jacobo, Juan, y pudo llegar a decir que él servía al Señor con limpia conciencia desde sus mayores. Pero todo lo que querramos nosotros ganar, conseguir con métodos carnales, tendrá que ser mantenido con métodos carnales. Prediquemos la semilla incorruptible de la palabra pura, para que lo que veamos como efecto y consecuencia sean nuevos nacimientos de verdad. ¿Alguien dice amén? En 1 Corintios 1:17 dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo llegó a decir que si él se gloriaba en algo, solo se gloriaba en la cruz de Cristo. El bautismo tiene su importancia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Que no es importante el bautismo? Dios no me envió a bautizar, dice Pablo. Luego dice, no sé si a alguien, a la familia de Estéfanas o alguno más por ahí que no recuerde, dice Pablo, pero Dios no me envió a bautizar, sino a predicar. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Que no tiene su importancia el bautismo? Sí. Pero está diciendo que hay algo antes que el bautismo. Porque Dios dice en su palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es una consecuencia de haber recibido la palabra y haber creído y haberse arrepentido. Porque si no, no vale para nada el bautismo. Y yo entiendo aquí, dice Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Y quizás en estos tiempos modernos se tiene un concepto, un ideal de lo que el pastor debería hacer, de las cosas que el pastor debería hacer. Y si no las hace o no cumple mi expectativa, entiendo que no es un buen pastor o un buen siervo de Dios. Recuerdo una mujer que se fue hace años de la congregación, ya sabemos que se entra y se sale de las congregaciones, y al tiempo la vi después por la calle y le dije, hermana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Dice, hoy, qué bien estoy. Dice el pastor, dice, haz unas paellas. Y yo pensé, digo, Señor, yo no sé hacer paellas. Pero una cosa sí me he propuesto, es saber elaborar mensajes de la palabra pura, santa, y si tengo que darte algo, que sea eso. Aleluya. Que puedo aprender a hacer paellas, pues no pasa nada tampoco. ¿Se entiende? Pablo supo dar la importancia que tenía la predicación del Evangelio. Nunca se centró en ceremonias. Hay un movimiento judaizante que quiere centrarse en cumplir esta fiesta, la fiesta de Purim, la fiesta de los tabernáculos. En Nueva York, en los edificios, los balcones de lujo de gente rica, cuando llega esta fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, ve judíos multimillonarios con una cabaña de caña en su balcón. Pero te voy a decir algo, a mí me cuesta mucho más dominar mi genio, sujetar
mis actitudes, crucificar mi carne, que dejar de comer gambas. Pablo no se centró, no enfatizó, no se enfocó en ceremonias, tampoco en experiencias místicas y tampoco se centró en los prodigios y en los milagros, aunque él, de parte del Señor, hizo milagros. Sabía que ni las ceremonias ni las experiencias místicas acercaban a Dios. Y sabía que los milagros incluso no transforman el corazón del ser humano. ¿Cuántos recuerdan el relato de esos 10 leprosos que se encontraron con Jesús? Puedo preguntar en esta mañana, ¿cuántos fueron sanados? ¿Y cuántos se salvaron? Entonces, ser sanado en una campaña de milagros no me garantiza salvación y que mi mente y mi corazón sean transformados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si eres sanado y salvado, pues gloria al Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:21, en una versión de la Biblia de las Américas, para entender mejor este versículo, dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, el hombre quiere conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios, entonces, mediante la necedad, la insensatez, la locura de la predicación, salvar a los que creen. No se puede basar la predicación en la oratoria o en la sabiduría humana. Hay políticos que nos ganarían en eso. Sino que el creyente, el alma, tiene que ser salva por la proclamación, kerugma, en griego, del mensaje de la cruz. ¿Por qué dice la palabra la locura? Una locura, una insensatez para los sabios de este mundo. Bueno, el que podamos vivir por medio de uno que murió es locura. Pero Dios dice que por cuanto uno murió por todos, luego todos murieron, ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para aquel que se entregó y murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El que podamos ser bendecidos por medio de uno que fue hecho maldición es una locura. Porque en Deuteronomio dice: maldito el que es colgado en un madero. Y él se hizo maldición para que tú y yo podamos heredar bendición. El que podemos ser justificados hoy por medio de uno que fue hecho pecado por nosotros. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que tú y yo seamos justicia de Dios en él. Querido hermano, no es una locura, una insensatez todo esto a una mente natural no renovada, a los sabios de este mundo. Querido hermano y amigo, no somos salvos por medio de mensajes habilidosos, por medio de predicaciones populistas. ¿Sabes lo que es un mensaje populista? Con todo este meneo, ¿verdad?, que tenemos en España, he aprendido lo que es un mensaje populista. Se dice mucho, pero en realidad no se dice nada. ¿Tú has visto a los políticos cuando le preguntan algo en concreto y empiezan a hablar? Y la que entrevista dice: perdone, no me ha dicho nada de lo que le he preguntado. Son mensajes populistas. Un mensaje que enfatiza, cuando quiere conseguir algo, enfatiza en engordar y alimentar el descontento sin aportar soluciones. Y por desgracia hay predicaciones que son populistas. Yo recuerdo una escena. Mi hermano Michel hace años compró un micrófono de estos que van con el oído y un, ¿cómo se llama eso?, con un pinganillo para poder moverse. Y recuerdo que le dije: Daniel, mi hermano ha comprado un aparato de esto que puede uno moverse, bajarse del púlpito, ponerse. Dice: sí. Dice: en Estados Unidos lo usan mucho. Dice: hay gente que
tiene eso puesto y no para de moverse para acá, para allá. Dice, se mueven mucho. Dice, no dicen nada, pero se mueven mucho. Yo no estoy diciendo que quien use eso, ¿se entiende? ¿Se entiende? El apóstol Pablo no quería impresionar. El apóstol Pablo quería predicar el puro evangelio sencillo y poderoso de nuestro Señor Jesús. Un mensaje populista es decir mucho sin decir nada, es decir lo que cada uno quiere escuchar. La palabra del Señor habla de la comezón de oír en los últimos tiempos y dice la palabra del Señor que no se querrá sufrir la sana doctrina y por eso se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias de cada uno. Eso no me garantiza a mí que sea lo mejor para mi vida. ¿Sabe? Hay un relato en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la nación de Israel, en el desierto quería carne, y quiero carne. ¿Y qué pasó? Que llegó un momento que aunque no era la voluntad de Dios, dijo Dios, ¿queréis carne? Toma carne. Y les dio codornices, ¿lo han leído? Y le salieron por las narices. Pero hubo mortandad. Alguno puede pensar, pues si tengo esto y lo he conseguido es porque será de Dios. Eso no garantiza que sea de Dios. Jonás consiguió el billete para huir de la voluntad de Dios y eso no justificaba ni respaldaba que estaba en la voluntad de Dios. Yo necesito más señales, más confirmaciones para saber si estoy en la voluntad de Dios. No me hace bien la predicación que más me gusta, sino la que Dios sabe que yo necesito. ¿Has visto a Jesús en el Evangelio cómo actúa? Él no dice a las personas lo que quieren oír, sino lo que necesitan oír. Y Dios quiere darte lo que necesitas oír, no lo que tú quieres oír. Vino uno a Jesús y le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mira qué injusticia. Y el Señor dice, ¿quién me ha puesto por juez entre vosotros? Oye, eso me encanta ese versículo. Si Jesús dice eso, no te digo lo que voy a hacer yo. Pero Jesús le da la enseñanza y lo que necesita. Y le dice, la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. No se desgastó en ese meneo que tenían entre hermanos, sino que les dijo la dirección. ¿Tú qué quieres? ¿La dirección bíblica o sacar el cuello por delante? Elige, elige. Yo quiero elegir lo que el Señor quiere. Mensajes ambiguos, predicaciones ambiguas que dejan muchas cosas en el tintero. Predicaciones que levantan mi ego. Eso no es cristiano, te lo aseguro. Porque lo que Dios nos habla de todo menos levantarnos el ego. ¿Alguien dice amén? ¿En qué debemos enfatizar entonces, querido hermano? ¿En lo milagroso? ¿En lo místico? ¿En las visiones? ¿En los sueños? ¿En la experiencia? Que vi un ángel que tenía 8 alas, que me miró con una cara, que tenía unas piernas así y que tenía 7 alas. Ya le ponemos una ala de más. De la que viene el Apocalipsis nosotros le ponemos 2 alas más. Que si fui al cielo, que volví. Mira, yo veo al apóstol Pablo y dice, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, subió al tercer cielo. Y el trato que tuvo Dios con él. Y ese hombre era él mismo, no se nombra ni a sí mismo. Y me ha dado un mensajero de Satanás que me abofetee para que yo no me suba desmedidamente. Y es el apóstol Pablo. Yo no entiendo hoy cómo se mueve tanto, que si experiencias, que si fue al infierno, que si fue al cielo, que luego volvió y da más detalles que el mismo apóstol Pablo. No puede ser. No puede ser. No quiero nada extrabíblico. Quiero la sola escritura. Quiero solo lo que dice la Biblia. No quiero nada extra. Ir más allá, especular,
Es un peligro terrible, porque Dios dice en su palabra que el que añade o quite sea anatema, sea maldito. Vamos a centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Mis experiencias, incluso en un mensaje que se predica, las ilustraciones, experiencias que podemos contar, lo que deben hacer es potenciar el mensaje de la palabra, siempre potenciarlo, nunca sustituirlo, ni menguarlo, ni montarse encima. ¿Cuántos dicen amén? Hay predicadores, predicaciones que al principio leen un versículo y luego cuentan su historia. Y al final a lo mejor lee otro versículo. He estado en campañas que se ha leído un versículo y luego he visto cantidad de cosas, pañuelos, saltos, risas, de todo. Pero no he visto evangelio. No he escuchado palabra. Y el Señor quiere respaldar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Spurgeon, Charles Spurgeon, en su discurso a mis estudiantes dijo: de todo lo que yo pudiera enseñarles a ustedes, este es el punto principal, central. Predicar a Cristo siempre y por siempre. Él es todo el Evangelio. Su persona, su vida, su obra, su enseñanza deben ser nuestro gran tema. El mundo necesita oír hablar de Cristo. Que Cristo crucificado fuese el tema universal de todos los hombres de Dios. Y termina diciendo: bendito sea el ministerio en el que Cristo es el mensaje central. ¿Alguien dice amén? El apóstol Pablo se preocupaba mucho más por traer un mensaje con sustancia que tener una verborrea, una puesta en escena para impresionar y manipular afectos y emociones del oyente. Y mira lo que está cayendo, y mira lo que viene, y mira qué ola, y mira, y el que no siente la ola, ¿qué pasa con él? Pablo sabía muy bien que el Evangelio en sí mismo posee un poder para convertir y transformar a los que creen. En los años 80 he indagado un poquito. Además de siervos de Dios como Daniel del Vecchio aquí en España y otros siervos de Dios en otros países, he observado y he estudiado un común denominador en esos años 80 donde había avivamiento, no solo aquí en España. ¿Sabes cuál era? Que el énfasis y lo predominante era la predicación del Evangelio poderoso, sencillo. Las mentes más brillantes de este mundo, a las que muchos admiran, ¿verdad? Y mentes brillantes, ¿verdad? Científicos, gente muy inteligente, políticos, a las que muchos admiran, todas esas mentes vienen a ser necedad cuando tienen que lidiar con el dilema y el conflicto del pecado y de la eternidad del hombre. ¿Qué hacen? El único que resuelve ese conflicto se llama Jesucristo, que murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Queridos hermanos, no caigamos en el trágico error de buscando lo sofisticado, lo nuevo. Queremos algo nuevo. Jesús viene y dice hoy: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Queremos lo nuevo? ¿Queremos neos del griego? Lo explico así suena más chulo. ¿Queremos lo neos? ¿Lo nuevo? Jesús dice: escuchaste, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ahí está lo nuevo. El que adultera con una mujer, pero dice: pero el que mira para codiciarla en su corazón ya adulteró. Escuchaste que fue dicho. Cuidado con querer cambiar el método de Dios por la metodología humana.
Y alguien me preguntará en esta mañana, y si no me preguntas, te lo voy a decir igual. ¿Y cuál es el método de Dios para salvar a las almas? Te lo voy a decir, agárrate al banco. La locura de la predicación. La locura de la predicación. A Dios le ha agradado. Su voluntad, ese verbo le ha agradado, habla de su voluntad, de su beneplácito. A Él le ha agradado, a Él le ha placido, a Él quiere hacerlo así. No con sabiduría humana, no por los medios humanos, no por como tú crees que podría ser mejor. Ahora, el que quiera ser salvo tiene que creer esa locura de la predicación. Aleluya. Ese es el método del Señor. Mira qué interesante, me decía mi esposa algo muy, muy interesante. Si observamos el diseño de las catedrales, yo he estado en algunas catedrales, me gusta ver, aprender la historia y así sé también a lo que me enfrento mejor. Y en las catedrales podemos ver pinturas, podemos ver una arquitectura que impresiona, una grandeza, donde cantaban los coros, unas sillas talladas en madera, unas vidrieras que cuando entra la luz, según cómo incide la luz, hace un efecto u otro allí dentro. Cuando suenan esos órganos gigantescos que son mastodontes gigantes, ¿cómo sonaba? Me decía mi esposa, piensa en el impacto de ese campesino inculto que no sabía ni leer. Y le decían, cuando iba a la catedral, le permitían entrar, venían de pisar el estiércol, porque ni las calles estaban asfaltadas, tenían que convivir pisando el barro y los excrementos de los animales. Y los obispos, entre el palacio arzobispal y la catedral, tenían arriba como una especie de conducto que se comunicaba de un sitio a otro, porque ellos no podían pisar abajo toda esa suciedad para no contaminarse. Y cuando ellos entran en esas catedrales, le impresiona porque le hacen ver que esa es la antesala del cielo. Procuraban dar un impacto visual, emocional ahí dentro. Y ahora yo me pregunto en esta mañana, tenemos que preguntarnos los evangélicos, ¿no estamos tratando quizás nosotros de hacer algo parecido? ¿No estamos cayendo evangélicos en querer quitar y desplazar la preeminencia de la predicación de la palabra y echarla a un lado usando otros medios para producir un impacto? A veces decimos, no, es que vivimos en unos tiempos, unas culturas distintas, hay que llegar a ellos, hay que saber cómo llegar a ellos. Te digo de parte del Señor, lo que va a llegar a ellos y los va a convertir es el Evangelio de Jesús. Y si no quieren eso, no son ovejas. A raíz y a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVI, el púlpito comenzó a tomar un lugar central. Si tú observas en la mayoría de iglesias católicas, no sé ahora, hace tiempo que no voy mucho por misa, pero ¿qué es lo que ocupa el lugar central en la iglesia? El altar donde se hace la misa. Y el púlpito en donde se pone. A ver, dos jóvenes fuertes, Fran y Simón, ¿me podéis ayudar? Creo que lo vamos a entender así. Vamos a entenderlo. ¿Podéis coger el púlpito? Sacarlo de aquí. Vale. Me pregunta Simón, ¿dónde lo ponemos? Yo pregunto a la iglesia, ¿dónde lo ponemos? ¿Está bien ahí? ¿Podéis ponerlo allí al final? A ver cómo queda. Menos más que he llamado a Simón y a Francis, ¿no? Yo sé que esto va a ilustrar bien lo que el Señor nos quiere decir. ¿Creéis que es un buen sitio el púlpito allí? ¿Lo llevamos al baño? No, ¿verdad? ¿Lo ponemos en la calle? Escucha bien, un pastor llegó a decirme, me han propuesto
hacer un concierto, pero que por favor no haya predicación. Y yo pregunto a la iglesia hoy, en esta mañana, ¿en dónde queremos que el púlpito, que está representando el mensaje cristocéntrico, el mensaje de la locura de la predicación, ¿en dónde queremos que esté? ¿Cuál es su sitio? ¿Dónde? ¿Queréis que esté en el centro? Por favor, podéis traerlo. ¿Se entiende la ilustración? Y si te encanta hacer de todo en la iglesia, pero el tiempo de la predicación es algo tedioso y que dices, no puedo más, se me hace insoportable, tienes un problema. O el pastor tendrá un problema y el Señor hará algo. Muchas gracias. 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 En Hechos capítulo 3 podemos ver cómo Pedro y Juan ven a un cojo que estaba pidiendo. ¿Y qué le dice Pedro? Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Cuando ocurrió eso hubo un gran alboroto y la multitud se agitó y mucha gente vino. ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? Bueno, voy a decir de forma rápida algo que no hizo el apóstol Pedro. Cuando ocurrió ese milagro, el apóstol Pedro no dijo en ningún momento, oye, ¿os habéis dado cuenta de lo que ha ocurrido aquí, ese pedazo de milagro? Hombre, ¿quiénes somos los sucesores de Jesús? ¿Quiénes? ¿Dijo eso? No. Él no dijo, esto ha sucedido porque, oye, yo he sido entrenado durante unos 3 años con el maestro y se tiene que notar. ¿Dijo eso? No. Podía haber dicho también, oye, yo caminé sobre las aguas con el maestro. ¿Dijo eso? No. Podía haber dicho también, oye, en mi currículum, si lo miras bien, vas a ver que yo estuve en el monte de la transfiguración, yo vi la gloria de Dios y tuve una entrevista con Moisés y Elías. Para la gloria de Dios. ¿Dijo algo de eso? No. Él no dijo tampoco en Getsemaní, cuando Jesús sudó gotas de sangre, ¿quién estaba allí? Yo. ¿Dijo eso? No. ¿Qué dijo? Hechos, capítulo 3, versículo 12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Una predicación cristiana de verdad, una predicación del Evangelio, esa locura de la predicación que salva al oyente, tiene que levantar siempre a Jesús de Nazaret. Conclusiones. Tengo una conclusión para el predicador y otra para el oyente. Para el predicador, 1 Corintios 9, versículo 16, dice así el apóstol Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad.
y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Otra traducción, para entenderlo mejor, dice, si predico el Evangelio, no puedo presumir de nada por ello, porque lo que hago es porque estoy obligado. Pobre de mí si no predicara el Evangelio. Este versículo que habla aquí el apóstol Pablo es comparable a lo que Jeremías dice en el capítulo 20, versículo 9, cuando tenía un conflicto terrible, ya no sabía o no quería, estaba tan desgastado, tan amedrentado, tan dolido, que se propuso no predicar más y dijo, Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él. ¿Lo has dicho alguna vez? Ya no me acordaré más, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías, llamado el profeta llorón, no tuvo un gran éxito, si lo miramos humanamente. No tuvo un gran éxito desde el punto de vista humano. Pero el Señor le dijo, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Señor, ayúdanos a tu iglesia a entresacar lo precioso de lo vil, que podamos ser tu boca. Y para el oyente un consejo que se encuentra en Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Dice así, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca, este es el consejo que te doy de parte del Señor, que el Señor nos da, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Qué tiene que buscar el pueblo del sacerdote? La ley. Porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. Busca de su boca la ley. Busca de su boca el consejo de Dios. Busca de su boca, asegúrate, predicador que oiga aquí en casa o en cualquier otro sitio, en internet, cualquier libro, cualquier programa, asegúrate, busca de esa boca, busca la ley. Busca la palabra de Dios, no busques otra cosa. Si tú y yo vamos predispuestos a una palabra, algo que a mí me mitigue, me levante, puede ser engañado. Seamos honestos, sinceros, transparentes, digamos, Señor, dame la palabra que realmente necesito. No la que yo creo que necesito, sino la que tú sabes que necesito. Y terminamos en Hechos capítulo 12, versículo 21. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. ¿Te está hablando el Señor algo? He estado 3 semanas sin predicar. Tengo 3 predicaciones. 3 semanas, 3 predicaciones. Hechos 12, 21 dice así. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Te lo leo en otra traducción para que lo entendamos bien. Yo este versículo no lo entendí, te soy honesto, hasta ayer. Porque creo que lo hemos mal usado. En ocasiones hemos dicho, tenemos que orar voz de Dios y no de hombre, pensando que lo que queremos es verdad, queremos voz de Dios y no de hombre, ¿no? Pero es que este pueblo estaba bastante errado, porque cuando Herodes estaba dando su discurso, mira lo que dice. En el día señalado apareció Herodes con su atuendo real y se sentó en la tribuna y les echó un discurso. La gente le aclamaba a gritos diciendo, habla como un Dios, no como un hombre. Querían agradar al rey, orgulloso, querían agradar al gobernante y estaban diciendo, voz de Dios, no de hombre, como que estaban reconociendo que hablaba como un Dios, que no hablaba como un hombre. ¿Y qué hizo Herodes? Pero allí mismo y en aquel momento le hirió un ángel del Señor por apropiarse la gloria
que solo a Dios es debida. Y murió comido de gusanos. A todo esto, el Evangelio crecía en extensión y en influencia. Aleluya. Y eso es lo que nosotros queremos como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos. Que no nos engañe nadie, que no nos tuerza nadie, que no nos despistemos, que no nos desviemos. Vamos a predicar la palabra. Dios va a salvar y sigue salvando por la locura de la predicación. Si lo dijo en ese momento, sigue siendo vigente hoy. O dice, bueno, pero cuando sea más adelante, vosotros ya lo vais adaptando, como veáis. Tal. La locura de la predicación. Aleluya. ¿Te ha hablado el Señor? ¿Hemos podido entender algo más de cómo el Señor salva? Por medio de la predicación, del Evangelio. Para los judíos, ciertamente, ¿verdad? Tropezadero. Ellos no entendían que su Mesías era un hombre que acabó clavado en un madero porque era un maldito. Y para los griegos era locura porque ellos no entendían que un Dios que era algo espiritual, algo tan inalcanzable, se mezclaran y tuvieran nada que ver con el hombre. Era una locura. A Pablo le dijeron acerca de la resurrección, ya si acaso ya en otro tiempo, en otro momento te escuchamos. Pero para los que creen, judíos o griegos, aleluya, dice, esto es a nosotros, a los que creen, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Y ese es el método que Dios usa, el medio. Aleluya. No vamos a cambiarlo. Prediquemos el Evangelio. Sería una buena predicación o una buena enseñanza que aprendamos lo que realmente es el Evangelio. Porque a veces decimos, hay que predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bien, pues la locura de la predicación en esta mañana. Busca eso. Busca a ver qué predicador, qué te habla el predicador, empezando por aquí, ¿Qué te transmite el predicador? ¿De qué te habla el predicador? Pide discernimiento, Señor, ayúdame a examinarlo todo, a retener lo bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Puesto de pie, por favor. Gracias por vuestra atención. Voy a pedir que el grupo de alabanza pase. Vamos a terminar con una adoración al Señor. Felipe puede pasar. Y después de esta adoración, Él nos va a despedir. Muchas gracias por vuestra atención. Que el Señor os bendiga.